Saludo, les habla el participante Gerardo Molina de la carrera de Derecho Semipresencial, cuarto año, del subproyecto Derecho Civil 4, facilitado por la profesora Carmen Pinto, en esta oportunidad para desarrollar todo lo que son las acciones de los herederos frente a los terceros. El equipo está conformado por Anaís Balsa, Rosalía Balsa, Robimar Duque, Javier Iturriza y quien les habla, Gerardo Molina. Las acciones de los herederos frente a los terceros se presentan cuando en dos vertientes. Los terceros frente a los herederos cuando el fallecido dejó deudas o deja hipoteca en manos de terceros, los cuales accionan contra los herederos para que sean reconocidos. Y aquí está establecido en el artículo 1112 del Código Civil, donde los herederos están obligados a satisfacer las deudas y cargas hereditarias personalmente en la proporción que le corresponde a cada uno de los herederos. La segunda modalidad en que los herederos se enfrentan a los terceros es cuando los bienes que forman parte del patrimonio del cujus está en posesión ilegal de algún tercero y que se niega a entregar el bien o que se niega a reconocer los derechos de los hereditarios. Ahí accionan los herederos frente a los terceros para hacer valer el derecho que tienen a la herencia. Entre las acciones que tienen los herederos contra terceros poseedores de los bienes, ¿verdad?, que forman parte del patrimonio de la herencia, están la acción la acción reivindicatoria, la acción negatoria, la acción de delinde y los interdictos posesorios y prohibitivos. De manera que estas son las acciones que tienen ellos para hacer defensa de su derecho hereditario en función de lo que establece el artículo 181 y 995 del Código Civil. Entre lo que respecta a la acción reivindicatoria, está contemplada en el artículo 1268 del Código Civil, en el inciso 1, que establece que el heredero dispone de la acción reivindicatoria como dueño de los bienes que integran la herencia. Se habla para recobrar la posesión de bienes hereditarios poseídos por otras personas o por terceras personas que no reconocen al heredero. Se fundamenta en el artículo 1268, como lo acabamos de decir. También se fundamenta en el artículo 890, 891 y 892 del Código Civil. La acción reivindicatoria busca recobrar la posesión de las cosas singulares que el dueño o el heredero no está poseyendo. La acción reivindicatoria tiene un lapso, prescribe en un lapso de 2 a 10 años. Y los requisitos son que el heredero sea realmente tenga la legítima activa y la legítima pasiva de los derechos hereditarios. La otra acción es la acción de partición de la herencia. Cuando un propietario fallece, los herederos generalmente son más de uno. Cuando son más de uno, conforman una comunidad, una comuna de herederos. Por lo tanto, la acción de partición de los bienes tiene como propósito el disolver la unión comunal de los bienes para determinar la cuota que les corresponde a cada uno de los herederos. En el artículo 777 y siguiente del Código de Procedimiento Civil se regula el procedimiento judicial contencioso de partición aplicable a la partición de la herencia con subespecie de la comunidad para la determinación de la cuota parte que le corresponde a cada uno de los herederos. La otra es la acción de posesión, las acciones posesorias comunes. Estas acciones están contenidas en los artículos 782, 783, 785 y 786 del Código Civil y los conforman los que son los interdictos posesorios, artículos 699 al 711, y los interdictos prohibitivos que están en los artículos 712 y 709 del Código Civil venezolano. Finalmente tenemos lo que es la petición de la herencia. La petición de la herencia es la acción que se hace el heredero
en virtud de reclamar el reconocimiento de la propia calidad hereditaria contra quien posee las cosas hereditarias, aún singulares, a título de heredero o de simple poseedor, en contra de quien la posee la herencia como una cosa universal. Es decir, si los bienes hereditarios están en manos de terceros, la acción que corresponde a los herederos es la acción de petición de la herencia. Y las características que tiene la acción de petición de la herencia es una acción de carácter real, es una acción universal, es una acción que no es personalísima y se tramita de acuerdo con las normas del procedimiento ordinario. Hola, quien les habla es Rosalía. Como ya sabemos, al heredero le corresponden todas las acciones personales o reales que pertenecieron al decujus. Por tanto, una de esas acciones como propia autónoma es la petición de herencia, la cual está asociada a su condición de heredero legítimo. Es decir, esa acción procede contra los terceros poseedores de la cosa objeto de la herencia, o más preciso, contra el heredero aparente. Esto, la diferencia entre la acción reivindicatoria y la petición de herencia radica en, primero, la acción de petición de herencia corresponde al heredero y durante el juicio se discute esa cualidad. Y la acción de reivindicatoria, esta corresponde al dueño y en el juicio se plantea el derecho de propiedad. Seguidamente tenemos que la acción de petición de herencia se encamina a que se le reconozca su cualidad de heredero de las cosas que le pertenecen por esa condición, y la acción reivindicatoria exige la restitución de la posesión de las cosas singulares que el dueño al momento no la tiene. También tenemos que la petición de herencia se dirige contra el que posee en calidad de heredero. La acción de reivindicatoria se dirige hacia el poseedor a cualquier título, con excepción de la condición de heredero. También tenemos, en cuanto a la prescripción, la petición de herencia prescribe en un plazo fluctuante entre 5 y 15 años. Según el artículo 1011 de nuestro Código Civil, está basada a 10 años. En cambio, la acción de reivindicatoria prescribe en un plazo que oscila entre los 2 y 15 años. Y por último, tenemos que la acción de petición de herencia nace del derecho de herencia y la acción reivindicatoria depende del dominio. Gracias. Atenuaciones cuando el poseedor haya sido heredero aparente. Una vez reconocido el título hereditario en el heredero verdadero, el demandado deberá restituir a éste todo lo que pertenece a la herencia: los bienes con sus acciones y frutos, el precio de los enajenados, el importe de los créditos cobrados y, en general, todo valor que hubiera ingresado en el patrimonio del demandado a consecuencia de actos de gestión o disposición de la herencia. Entonces responde de esta obligación a modo distinto el heredero aparente, de buena fe, de mala fe y el mero poseedor. Entonces es heredero aparente de buena fe quien posea como heredero, ignorando que había otro sucesor de grado más próximo llamado por la ley, quien haya aprendido los bienes en virtud de un testamento cuya nulidad o revocación ignora, de conformidad con los artículos 788 y 799 del Código Civil. Será heredero aparente de mala fe quien posea, conociendo el llamamiento de otro sucesor, la inexistencia del título invocado o la revocación o nulidad del testamento. Es importante señalar que el heredero aparente de buena fe no está obligado a la restitución de los frutos, sino desde el día en que se produjo la demanda judicial. El de mala fe los debe todos, incluso los consumidos y los que hubiere podido percibir. El primero no responde de la pérdida y deterioro por caso fortuito, el segundo sí. Relaciones entre el verdadero heredero y aparente. Explica la Cruz que entre
el heredero real y el aparente, una vez que aquel ha conseguido ganar el pleito de petición de herencia y por lo tanto que se declare su mejor derecho de los bienes del causante y la obligación del derecho aparente de entregárselo, ha de producirse una liquidación que fijará el caudal relicto a entregar, objetos subragados que han venido a integrarlo, deducciones e indemnizaciones. Relaciones entre los coherederos. La partición de la comunidad hereditaria es, como su nombre lo indica, la causa de cesación de la comunidad hereditaria producida por la pluralidad de los herederos, mediante la atribución a cada uno de ellos de bienes singulares o porciones indivisas de bienes concretos en pago o satisfacción de sus respectivas cuotas hereditarias. Cualquiera de los coherederos puede instar la división de la herencia sin límite de tiempo, en aras de dar término a la situación antijurídica que representa la comunidad hereditaria, aunque es posible que todos los coherederos de común acuerdo decidan mantener la indivisión. Característica de la partición. ¿Quiénes pueden pedirla? La acción de pedir la partición de herencia no prescribe, por lo que se puede pedir en cualquier momento. Pueden ejecutarla los coherederos, los legatarios de parte alícuota y los cesionarios en sus cuotas, siempre que tengan la libre administración y disposición de sus bienes. Por los menores, incapacitados y ausentes, pedirán la partición de la herencia sus representantes legales. Dependiendo de quien realice la partición de herencia, existen varias clases, que son los que puede realizar el propio testador. En este caso es quien distribuye los bienes entre los coherederos. Cualquier persona designada por el testador para esta tarea, siempre que no se trate de uno de los coherederos. Y los mismos coherederos si el testador no ha partido la herencia por sí mismo ni ha nombrado contador, partidor. La partición corresponde a los coherederos, que deben actuar todos de común acuerdo. Saludos, les habla Anaís Balsa. En esta oportunidad les vengo a hablar de la partición hereditaria. En la partición hereditaria existen dos formas de partición. Una de ellas es la partición amistosa. La partición amistosa es cuando el partidor la presenta a los copartícipes para su revisión y bastará como especie de un consenso que se realizará mediante un contrato firmado y registrado para que éste pueda tener validez frente a terceros. Puede encargarse a otra persona la simple facultad de hacer la partición de los bienes dejados por el cujos, con tal de que no sean uno de los coherederos, de conformidad con lo señalado en el Código Civil en el artículo 1066. Si hubiese incapaces, entonces sería necesario la aprobación de un tribunal para que éste quede sellado, como lo señala el artículo 1078 del Código Civil. Por otra parte, tenemos también la partición judicial. La partición judicial también está regulada en el Código Civil y es cuando los coherederos no pueden acordarse para practicar la partición amistosa y cuando terceros, fundamentándose en este interés jurídico, se oponen a que se haga la partición amistosa. Esto está establecido también en el Código Civil en el artículo 1081. También se procede cuando aún uno de los coherederos haya gozado separadamente de una parte de la herencia, a menos que haya como especie de una posesión suficiente para hacer esa prescripción cuando haya lugar. Esto lo establece el Código Civil en su artículo 1068. Además de las formas de partición, tenemos los efectos de la partición. Los efectos de la partición son exclusivamente dos. Uno es cuando cada copartícipe se reputa propietarios de los bienes de un lote
desde el momento de la apertura de la sucesión y no desde la partición. Es decir, es como un efecto declarativo. Y el segundo es cuando cada copartícipe responde de las perturbaciones y de las evicciones que sufren los demás, aludiendo entonces una obligación recíproca de la garantía de los lotes. Esto quiere decir entonces que cuando cada coheredero sea reputado sucesor exclusivo e inmediato de los bienes que integran dicha cuota, queda concluida la partición y se entregan a cada uno de los copartícipes los documentos relativos a los bienes y derechos que se le hayan adjudicado. Esto está establecido también en el Código Civil en el artículo 1080. La partición entonces, por tender a ser concreta, la cuota de cada partícipe debe entonces atribuirse a estos los bienes en la medida que les sea debida, asegurándose entonces un libre y pleno goce de los mismos. Ahora bien, en cuanto a la rescisión en materia de partición, se tiene que algunos de los ordenamientos jurídicos admiten que el testador puede imponer la indivisión durante cierto tiempo, por razones justificadas. Esto se hace dejando siempre a salvo lo que son las legítimas. En el Código Civil venezolano se regula la facultad del testador de prohibir la partición de la herencia cuando alguno de los herederos instituidos es menor de edad. Esto quiere decir que se fija entonces un año como un límite de la indivisión y después que éste haya alcanzado la mayoría de edad. También existen acciones que pueden ejercitarse en la esfera del derecho de sucesiones con respecto a lo que es la acción de rescisión por lesión. También se tiene que esta rescisión es como un medio especial de manera que se pueda impugnar la división que corresponde a lo que representa la misma acción de la compra-venta. Esto quiere decir pues entonces que así como se admite la rescisión cuando el comprador ha sido lesionado, también puede darse en lo que es la partición. Todo coheredero que haya padecido lesión que exceda del cuarto de su parte puede ejercer esta acción. Para comprobar si ha habido lesión, se procede entonces a lo que es la estimación de los objetos según su estado y según el valor en la época cuando se hace la partición. Esto con el simple hecho de que se omite cuando un objeto es de herencia y no da lugar a la acción por rescisión, sino que tiene que ser por una partición suplementaria. Con respecto a esto entonces, puede decirse que la acción es ejercida en cualquier especie de partición y esto se encuentra establecido en el Código Civil en su artículo 1121, donde señala que la acción de rescisión se da contra todo acto que tenga por objeto hacer cesar entre los coherederos la comunidad de los bienes de la herencia, aun cuando se lo califique de venta, de permuta, de transacción o de cualquier otra forma. La acción de rescisión no es más o no será procedente contra la transacción celebrada después de la partición o acto que supla sobre dificultades reales que haya presentado el primer acto, aunque no se hayan intentado ningún juicio sobre el mismo. Esto pues es lo que señala el artículo 1121 del Código Civil, como les había mencionado anteriormente. Tenemos también lo que son el pago de las deudas hereditarias. Este pago también lo establece el Código Civil en sus artículos 1110 y 1111.
Estos artículos lo que señalan es que cuando los coherederos contribuyen al pago de las deudas y de las cargas de la herencia en proporción a sus cuotas hereditarias, salvo que el testador haya dispuesto otra cosa. Y el artículo 1111 lo que señala es que cuando algunos inmuebles de una herencia estén grabados con el pago de una renta redimible, cada coheredero entonces puede exigir que los inmuebles queden libres antes de que se proceda a la formación de las cuotas hereditarias. Por último, entonces, lo que quiere decir esto es que si los coherederos van a dividir la herencia en el estado en que se encuentran esos inmuebles, se estimará entonces del mismo modo que lo demás, o sea, que los otros inmuebles, y de su valor se va a deducir lo que es el capital y lo que va a corresponder a la pensión o a la renta. El heredero a quien se le va a adjudicar entonces el fondo o fondos grabados quedará obligado al pago de la pensión con la obligación de garantizar a sus coherederos. Esto es todo, muchas gracias. En lo que respecta a la partición por ascendiente, consiste en que estos puedan decidir qué bienes que componen su patrimonio queden a nombre de cada heredero. Esta partición puede hacerse por donación, aunque es preferible hacerla por testamento, y es de cumplimiento obligatorio, siempre y cuando se respete la legítima, es decir, la porción indisponible cuando hay herederos forzosos. Sin embargo, es útil para evitar conflictos en la partición de bienes entre los herederos, ya que sus propios ascendientes, quienes dejan determinado el bien, qué bien le quedará a cada hijo. Estos deberán ser de igual valor o compensarse con una diferencia en dinero. Además, en el testamento pueden utilizar la facultad que el código les otorga de testar por un 20% a favor de un hijo en especial y luego, a partir del resto, los demás bienes. Si esta porción le parece apropiada para su familia, entonces consultamos el modo más seguro y que no sea impugnable en un futuro. Por lo tanto, la partición por ascendiente se encuentra fundamentada en el Código Civil, sección octava, desde el artículo 1126 al 1132. Específicamente en el Código Civil, en el artículo 1126, abre la oportunidad de realizar la partición sin la necesidad de que un individuo fallezca. Cuando nos habla de esto, esta partición se podrá hacer por actos entre vivos y testamentarios, con las formalidades y condiciones establecidas para las donaciones entre vivos o los testamentos. En tal sentido, la partición hecha por actos entre vivos solo podrá tener por objeto los bienes actuales. La donación que se dé a través de una partición deberá efectuarse de conformidad con las formalidades de las donaciones, y la donación por partición testamentaria produce efecto desde la apertura de la sucesión y se impone a los herederos aceptantes. Ahora bien, en cuanto a la nulidad de la partición, esta puede rescindirse por las mismas causas de cualquier tipo de contrato. Esto es cuando se haga sin tener la capacidad suficiente o cuando vaya en contra de la ley. También cuando exista un perjuicio o lesión para alguno de los beneficiarios de la misma, considerándose que existe un perjuicio si entre el valor de los bienes que se le ha atribuido y el valor de los adjudicados al resto existe una diferencia de más de un 25% del valor de los primeros. La partición que hubiera realizado el propio fallecido en su testamento no puede ser impugnada por lesiones, salvo que perjudique la legítima de los herederos forzosos, o puede deducirse de alguna forma que la voluntad del testador era distinta a la que después se hizo constar en el testamento. Puede ocurrir tras la partición, tras
la partición aparezcan nuevos bienes a nombre del fallecido. En estos supuestos, la partición no se anula, sino que los bienes se adicionan a la ya realizada. Esto se realiza, en este caso se realiza un nuevo reparto de los bienes que han aparecido, siendo necesario otorgar una nueva escritura pública que complete la realizada anteriormente. La partición hecha por ascendiente se podrá impugnar por causa de lesión en más de la cuarta parte, pero podrá hacerlo también en el caso que resulte de la partición de las disposiciones hechas por vía de mejora. Muchas gracias.